Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Tienen que estar atentos, ¿ah? Están cometiendo errores que yo mencioné que el PCI no lo hacía. Y además les he dicho cuánto vale pi. ¿No? ¿Cuánto vale pi? ¿Y por qué les digo eso? Porque ustedes no pueden poner el símbolo de pi, porque el PCI no va a saber qué cosa es ese símbolo. ¿De acuerdo? Entonces, la solución aquí, ¿cuál sería? Proceso, ¿cómo se llama? Área, círculo, ¿no? ¿Sí? Declaración de variables. ¿Sí? ¿Por qué pongo esta declaración de variables? Ese es un comentario nada más. ¿Sí? No afecta al programa para nada. ¿Ok? ¿Pero por qué lo pongo? Porque nosotros tenemos que definir. ¿Qué cosa voy a definir? Muy bien, radio y ¿qué más? Y pi. ¿Sí? Porque pi tiene que tener un valor. Después les voy a explicar el por qué. ¿Sí? Definir radio, pi y todo eso como real. Estos datos que estoy definiendo como real son datos de entrada. ¿Sí? Luego voy a definir lo que ustedes me han gritado, todos, ¿no? Todos me han gritado lo mismo, el área del círculo. ¿Cómo qué? Como real también, ¿no? Y esto va a ser tipo de datos salida. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Profesor, pero si los tres datos son reales, ¿puede ir en una sola línea? Por supuesto que sí. Pero eso cuando seas destroyer. ¿Sí? Por ahora, como estamos empezando y recién estamos conociendo qué cosas son los datos de entrada, qué cosas son los datos de salida, prefiero que los distingas en una primera fila los de entrada y en una segunda fila los de salida. Porque no vaya a ser que suceda lo siguiente, ¿no? Mira, como ya tengo estos datos, ¿no? Empiezo con la entrada. Y en la entrada, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir que pi, ¿cuánto vale? 3.1416. Entonces, en mi cuadrito Arce, tan bonito que ha hecho el profesor Arce, ¿sí? Voy a poner en cada uno lo que necesito. Entonces aquí pondré pi, que es igual a 3.1416. ¿Qué más necesito? El radio, que sé cuánto vale. No. ¿Qué es lo que quiero calcular? El área del círculo. ¿Sé lo que vale? No. Pero sí sé cómo lo puedo obtener. Que el área del círculo va a ser igual a ¿qué? Pi por radio por radio. Si yo pongo lo que yo he visto en sus soluciones, que es esto, la computadora no los va a entender. ¿Sí? Y la computadora va a explotar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a ejecutar y le va a salir un error. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profesor, pero yo pongo eso, 3.1416 R. ¿Reconocerá eso la computadora? No, ¿por qué? Porque ¿qué falta? El por, la operación. ¿Sí? Cuidado. ¿Sí? Operaciones básicas siempre. ¿No? Entonces, área del círculo, pi por R. Entonces, aquí hay, ¿cómo se llama? Perdonen, ¿cómo se llama esto de acá? ¿Cómo se llama al dato que no varía nunca? En física, ¿cómo se le llama? Constante. ¿Sí? Aquí también, en PCI o en el algoritmo, un valor asignado a una variable que no cambia es una constante. ¿Sí? ¿Y qué valores constantes conocemos en el mercado? El IGB. ¿Qué valores constantes conocemos en el mercado? La tasa de interés de un banco. La AFP que te descuentan. El monto asignado por hijo. La asignación familiar. Son montos fijos, no varían. ¿Sí? No varían. A menos que haya una ley de por medio, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, por lo pronto es esto. ¿Sí? Una variable. En la entrada, ¿qué cosa voy a solicitar, jóvenes? Muy bien, escribir, ¿qué cosa?
Muy bien, ingrese radio. Y después de esto, leer. ¿Cómo se ha definido aquí? Radio. ¿Qué sucede? ¿Qué hubiera sucedido si ponía R nada más? No lo reconoce. ¿Por qué? Porque yo he definido radio. Si pongo R, ¿la va a reconocer? No. Hay que tener cuidado ahí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Tengo que ingresar algo más? Sí, ¿no? El área del círculo tengo que ingresar. No, pues jóvenes, no. ¿Por qué no tengo que ingresar el área del círculo? Porque eso es lo que vamos a hallar. Ese es el resultado. Eso es lo que se va a mostrar en la salida. ¿No? Entonces es por eso que divido en dos líneas. ¿Sí? La primera línea de entrada son los datos que voy a solicitar y la segunda línea de salida que son los datos que voy a mostrar. Ya cuando tengan ustedes el suficiente expertise, que va a ser a partir de la segunda práctica, de la primera práctica me imagino, ¿sí? Ya todo en una sola línea. Pero por lo pronto, dos líneas hasta que se acostumbren a definir los datos de entrada y los datos de salida. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si ya tengo la entrada, ya tengo pi y ya tengo el radio, puedo pasar a hacer ¿qué cosa? El proceso, ¿no? ¿Y el proceso a qué va a ser igual? Área del círculo, que es igual a ¿qué? Pi por radio por radio. ¿Estamos? Muy bien. Si ya tengo la operación, me voy a la salida. ¿Y en la salida qué cosa voy a hacer? Escribir. Muy bien. El área del círculo es 2 puntos, coma, AC. ¿Sí? AC. Y colorín colorado, este algoritmo se ha terminado. Fin del proceso. Y ya tenemos declaración de variables, entrada, proceso y salida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dime. ¿Es necesario, por ejemplo, poner el pi ahí o definirlo, ya que abajo en el proceso se podría haber puesto el número de frente? Ponte que tú descubres que pi ya no vale 3.1416, sino que vale 4.01. ¿Sí? Ponte. Y que tú has puesto acá en la fórmula, en vez de pi, has puesto 3.1416. Y que este valor lo utilizas en 45 millones de fórmulas. Tendrías que entrar a tu código y cambiar el valor de cada uno, ¿cierto? En cambio, si lo pones aquí como una constante, lo único que vas a hacer es cambiarlo aquí y automáticamente se actualiza en todas tus instrucciones. Es por eso que es preferible colocarlo como una variable y no como un valor aquí. En las prácticas yo te voy a entender, ¿sí? Yo te voy a entender porque soy tu profesor y hablamos el mismo idioma. Pero si lo vamos a llevar a cabo afuera, en una empresa, por ejemplo, en algo, es preferible que no. Porque imagínate que tengas 500 líneas de código y que tengas que cambiar ese valor en las 500 líneas. ¿Te vas a poner a buscar línea por línea para cambiarlo? Es una chamba, ¿no? Entonces es por eso, es mejor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pero si lo haces en el código, te voy a entender igual. ¿Sí? No hay problema por ese lado. Muy bien, para terminar, último ejercicio. ¿Qué hora es, por favor? ¿Qué hora es? A ver, ¿qué sea? 7:46. Ya tenemos tiempo. Último ejercicio. Escribe un pseudocódigo para calcular el promedio de 3 números. Ya, al toque, ¿ya? Cuadrito Arce. Cuadrito Arce no falla, ¿eh? Cuadrito Arce es lo máximo. Deja tu teléfono porque te voy a jalar y te voy a quitar el punto, ¿ah? ¿Sí? Entonces, a ver, datos de entrada. ¿Qué necesitamos como dato de entrada? A los que les he puesto puntos siquiera. Los números, ¿no? ¿Cuáles números son? Muy bien, N1, N2 y N3. ¿Los conocemos? No. ¿Sí? Como resultado, ¿qué cosa vamos a obtener? El promedio de los números, ¿cierto? ¿Sabemos cuánto va a ser? No. ¿Pero sabemos cómo calcular ese promedio? Sí, ¿no? Promedio de los números, ¿a qué va a ser igual? N1 más N2 más N3, todo esto entre 3, ¿cierto?
Pero, así como los han colocado ustedes, algunos, está mal pues, porque si yo pongo esto así, ¿qué cosa estoy dividiendo entre 3? N3 nada más. ¿Cierto? Entonces aquí esto va acá paréntesis y esto va acá paréntesis. ¿Sí? Cuidado con eso, importante. No ponen paréntesis y están calculando otra cosa. ¿Sí? Como el penal que pateó Cueva. ¿Sí? Se está yendo a otro lado, ¿no? Y les va a dar como resultado otra cosa y van a pasar a la historia como el que no nos hizo clasificar, ¿no? Entonces, sigamos, ¿sí? Escriba el pseudocódigo. Entonces, ya tengo acá lo que necesito. Entrada, proceso y salida. Entonces, ¿el proceso cómo se va a llamar? Muy bien, proceso promedio. Declaración de variables. ¿Qué variables voy a declarar, jóvenes? Muy bien, definir N1, N2, N3 como real o como entero, lo mismo, ¿sí? Entrada, ¿sí? Ya pongo punto porque ya estamos cortos de tiempo. ¿Qué cosa más voy a definir? Muy bien, definir el promedio de notas como real. Y ese va a ser salida. ¿Sí? Después de esto, ¿qué tengo que hacer? Entrada. Cuidado con aquellos que no quieren gastar mucha tinta y escriben ingresen números y debajo ponen leer números. Malazo. ¿Por qué malazo? Porque no sabemos cuántos números va a ingresar el usuario. Pero escriben, ¿no? Leer números y ponen leer A, B y C. Coma, coma, coma. ¿Cómo sabes cuántos números tiene que ingresar el usuario? ¿No? Sí, pero pone el enunciado. Leer. ¿No? Escribir número 1, número 2, número 3 separado por coma y abajo ponen leer N1, N2, N3. Tampoco. O de repente ponen leer, escribir N1, escribir N2, escribir N3 y debajo ponen leer N1, N2, N3. Tampoco. ¿Por qué? Porque primero va a escribir, escribir N1, escribir N2, escribir N3 y después va a solicitar los datos. ¿Así queremos que funcione? No. ¿Cómo queremos que funcione? Con pasos lógicos, ¿no? Entonces, en la entrada lo primero que tenemos que hacer es escribir ingrese N1, ¿cierto? Y debajo leer N1, de tal manera que te aparece el mensaje y tú ingresas el dato, ¿correcto? Luego escribir ingrese N2, leer N2. Luego, ¿qué vas a escribir? Escribir ingrese N3, dos puntos, leer N3. ¿Sí? Después de eso, como ya no tengo pizarra, pasamos por acá, ¿no? Pero me faltó escribir el promedio. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, jalados pues. No, ¿por qué? Porque esa es la salida. Acuérdate, ¿sí? Por si acaso les digo, nada más. ¿No? Entonces, proceso. El proceso, ¿cómo se va a calcular? Promedio de números es igual a N1 más N2 más N3, todo esto entre 3. ¿Sí? Entre 3. ¿Ok? Y la salida, pues, será escribir promedio es dos puntos, coma, promedio de notas. Y colorín colorado, fin del proceso. Colorín colorado, el pseudocódigo y la clase se han terminado. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas instrucciones hemos aprendido hoy día? 2. ¿Cuáles? Escribir y leer. Escribir para asignar un mensaje, leer para asignar un valor a una variable. ¿Sí? Y el uso de las fórmulas. ¿Sí? Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Entonces, lo que van a hacer en su casa, llegando, es transcribir estos pseudocódigos que hemos planteado en su cuaderno
y lo van a transcribir al PCInt. ¿Para qué? Para que lo ejecuten y vean que sí funciona y que el resultado es lo que estamos esperando. Y obviamente la tarea que tienen que hacer, ¿sí?, va a ser desarrollada en el PCInt. Es decir, si hay 8 ejercicios que tienen que desarrollar, cada uno será diferente, ¿no? Abren el PCInt y para esto la extensión de los archivos de PCInt es PSC. ¿Sí? La extensión, así, PSC, es la extensión del archivo. ¿Cuántos archivos van a tener que adjuntar en la tarea? Si son 8 ejercicios de tarea, ¿cuántos archivos tendrán que adjuntar? 8. Pero si no quieren adjuntar los 8, lo pueden comprimir. ¿Sí? Y lo adjuntan como uno solo nada más. Y ya está. ¿Sí? ¿Hasta cuándo se presenta la tarea? El jueves. ¿Hasta qué hora? 11:59. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces ahí nos quedamos hoy. Que tengan un excelente fin de semana. No se olviden de leer la diapositiva que corresponde a la próxima semana para que ganen más puntos. Ya, como está la mayoría ya en el foro yo voy a plantear una pregunta en el foro sobre un tema en particular que es el video que está en la diapositiva. ¿Sí? Eso pasa por llegar tarde. Está en la segunda diapositiva de la sesión 2. ¿Sí? Si no es hoy día, mañana lo publico. ¿Sí? ¿Sí? Igual va a tener, dependiendo del día que lo publique, una semana de plazo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona el foro? Respondes al foro y recién puedes ver las respuestas de sus compañeros. Tienes que responder a 2 más para que sea válido el foro. Es decir, tienes que plantear 3 respuestas. ¿Sí? Nada de chévere contigo, opino exactamente igual que tú, ¿no? ¿Sí? Nada de eso, ¿no? Un complemento adicional a lo que ha opinado tu compañero. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí nos quedamos. Gracias por su asistencia, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana en el mismo horario y por el mismo canal.